No podemos seguir dándole la espalda a nuestra realidad, a nuestros hermanos, a nuestra madre la tierra. Mientras en el mundo, especialmente en algunos países, reaparecen diversas formas de guerras y enfrentamientos, los cristianos queremos insistir en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos. Que el Señor los bendiga. Allá Bolivia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en la televisión pública con este programa especial de Visión 7, el Papa y la visita a Latinoamérica. La primera que diagramó Francisco, él mismo pensó todos estos países que está recorriendo. Por eso, durante las próximas horas vamos a compartir con todos ustedes parte de este recorrido. Ale. ¿Cómo está Silvia? ¿Cómo están en casa? Feliz Día de la Patria, feliz 9 de julio. Lo estamos compartiendo con una visita realmente magnífica del Papa a Latinoamérica. En este momento, en la Plaza Cristo Redentor, en Bolivia, hay casi 1.200.000 personas según los reportes periodísticos que llegan desde Bolivia. Vamos a estar compartiendo la única misa del Papa Francisco en su estadía de 48 horas en Bolivia. Tenemos invitados en la mañana de hoy para que nos acompañen y nos ayuden a entender la importancia que tiene esta visita. Estamos con el embajador argentino ante la Santa Sede, con Eduardo Valdés, a quien le agradecemos su presencia. Buen día, un gusto estar acá y es verdad, no solo lo eligió él, por primera vez el Papa hace una salida donde habla en su propia lengua, en el español, y ahora vamos a ver acá en Bolivia que va a agregar el quichua y el aymara y el fin de semana en Paraguay el guaraní, así que bueno, feliz de estar acá. Muchísimas gracias, Eduardo. Y también nos acompaña Washington Uranga, colega, periodista de Página 12, investigador, docente universitario. ¿Qué tal, Washington? Muy bienvenido. Buen día. La verdad que es una alegría estar acá y una alegría que el Papa esté en América Latina, que haya elegido volver a su tierra, América Latina, y que haya elegido además los países más pobres, Paraguay, Ecuador y Bolivia. Vamos a escuchar qué dice el Papa en la jornada de hoy, cuáles son sus conceptos. Ha tenido definiciones políticas, podemos decirlo así, Valdés, en estas primeras 48 horas, en su etapa ecuatoriana. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué es lo que ha dejado estas 48 horas en Ecuador? Bueno, creo que el Papa viene a acercar, entre otros motivos, a este viaje, a las conferencias episcopales, a los gobiernos populares, ¿no? Que casualmente 24 horas antes de que llegara el Papa, la conferencia episcopal ecuatoriana parecía como querer meter una grieta y había sacado como un documento muy duro contra el presidente Correa, y el Papa ni bien llega en el aeropuerto, en ese recibimiento, y le hace ya corta distancia y es como que
se encolumna más detrás de la política que de las rencillas internas. Lo mismo va a pasar ahora en Bolivia, donde la Conferencia Episcopal Boliviana tiene a maltraer a Evo Morales. Quiero decir que tanto Evo Morales como Rafael Correa, después de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, deben ser los dos jefes de Estado que más han visto al Papa. Yo le calculo 3 veces cada uno. Tienen mucha influencia en la última encíclica del Papa, la Laudato Si, la Carta a la Tierra de Evo Morales, hay párrafos enteros. Y a Rafael Correa el Papa lo invitó hace 2 meses a una cumbre que hubo en la Casina Pío IV, en la Academia de Ciencias Pontificias, donde vinieron todos los especialistas del mundo del ambiente, y donde el único político invitado fue Rafael Correa, que tiene un gran trabajo sobre el tema de ambiente. Entonces, muchas de estas cosas son las que acercan al Papa a Ecuador y a Bolivia. A Paraguay después les cuento cuál es. Unidad, integración y también el tema político, tal como lo resaltaba Eduardo. Por eso aprovechamos y le preguntamos a Washington Uranga sobre una frase en particular que pronunció Francisco anteayer nomás, cuando hablaba de los liderazgos únicos. Washington, ¿a qué se refería en el marco de este viaje, donde el tema socioeconómico es uno de los principales? Yo creo que en la línea de lo que decía el embajador, en realidad a lo que se está refiriendo el Papa es: necesitamos liderazgos, pero al mismo tiempo necesitamos diálogos, necesitamos miradas diversas. Me parece que también está introduciendo otros temas. Hoy tiene un encuentro muy importante que es con los movimientos sociales, un encuentro mundial de movimientos sociales al que lo introduce Evo Morales, segundo encuentro, el anterior fue en el Vaticano. Evidentemente este Papa es un Papa que tiene mirada política estratégica. Y en esa línea vamos a encontrar todos los discursos. En esta gira habla 20 veces. Sí. Obviamente todas sus intervenciones tienen sentido religioso, pero tienen sentido religioso con una mirada que es política en el sentido también de la Iglesia latinoamericana. La Iglesia latinoamericana hace opción por los pobres, opción preferencial por los pobres, eso es lo que lo ha distinguido. Entonces, cuando él vuelve a las raíces de la Iglesia latinoamericana, insiste en esto, los pobres, los excluidos, y en el compromiso político-social. Ha tenido definiciones realmente concretas en su paso por Ecuador. Recordemos que 24 horas antes de la llegada del Papa hubo 2 manifestaciones que estuvieron a punto de colapsar con el intento de algunos grupos de traspasarla. Una a favor, evidentemente, de Rafael Correa, el apoyo, y una contramarcha también, queriendo en algunos casos hasta intentar llegar hasta la Casa de Gobierno de los ecuatorianos, ¿no? Llegó en un clima realmente muy complicado el Papa a Ecuador. Y no lo eludió, no eludió el tema. Cuando llegó, se refirió al tema, pidió diálogo, y cuando pide diálogo para todo el mundo, pide diálogo desde la mirada de la oposición, desde la mirada del gobierno. Obviamente después hay las manipulaciones que todos conocemos de las miradas interesadas, las presiones interesadas. Pero no elude los temas, afronta los temas, y yo creo que en la misma línea, ayer hubo una alusión clara a la necesidad del diálogo entre Bolivia y Chile para buscar una alternativa al diferendo por la salida del mar. El embajador debe saber más que yo de eso, pero tengo algunas informaciones que me dicen que el Vaticano está trabajando intensamente en eso, con el sigilo y con la reserva que se mueve la diplomacia vaticana. Hablando del Papa como mediador, una de las últimas experiencias tiene que ver con Estados Unidos y Cuba. Por eso, ¿por qué no entre Bolivia y Chile para la salida al mar, Eduardo Valdés? ¿O sí? Yo creo que toda la acción de Francisco tiene que ver con ese tender puentes y derribar muros, y de si es posible mediar y que convivan lo antes posible pueblos que están enfrentados. No solo cuando él va a Corea del Sur está mirando a Corea del Norte, cuando él va a Turquía está pensando en Armenia, tan estaba pensando en Armenia y en abrir la frontera con Armenia, que el 12 de abril, 10 días antes de los 100 años del genocidio turco, él hace una misa extraordinaria que invita a toda la colectividad armenia de la diáspora y ahí habla del genocidio, o sea,
Francisco, si vino a Bolivia es porque va a hablar de lo que dice Washington Uranga. Y si va a Chile es porque va a... No elude los temas, no elude los temas. A ver, embajador, usted como un hombre de la diplomacia, ¿es mucho más fácil para los países en posiciones contrapuestas tener una mediación papal que llegar a un acuerdo entre las partes si no hay una mediación papal? Mire, yo mediación papal he visto la que hubo entre nosotros en el BIL, no he visto otras mediaciones papales. Lo que quiero decir es que... Me refiero a una intermediación. Me da la sensación que el Papa se metió. Yo no lo veo a Chile, honestamente, queriendo involucrar al Papa en el tema de la mediación sobre su salida al mar. No lo veo. Sinceramente, tanto la repercusión periodística, algunas interlocuciones que yo tengo en el Vaticano, creo que el Papa se mete porque le parece una injusticia. Ese es el tema por el cual él se mete. Y guarda que no se entre a meter en reparar al Paraguay en la Triple Alianza, porque también yo lo he escuchado a él en su intimidad hablar de eso, o sea... Una deuda económica importantísima. También, y una deuda humana, claro. Se ha diezmado ese pueblo, la verdad, Paraguay, que era una potencia que había empezado a producir, a industrializar su país, y por eso fue condenado. Bueno, o sea, él no elude, y estos tres países, como decía Washington, fueron elegidos por él. Ustedes fíjense que cuando él sale, la primera vez que sale de Italia, el Papa siempre sale de las periferias donde dice que se ve mejor el centro. La primera salida en Italia fue Lampedusa. Él quiso ir a visibilizar a los migrantes, claro, que es la atrocidad más grande que yo estoy viendo en este momento en Europa, son los nuevos desaparecidos, porque no sabemos cuántos por día, pero son cientos por día que se caen al mar y que no quieren mirar para otro lado, más los que llegan que no los quieren distribuir. Después, el segundo lugar donde él va es Albania, justo cerca de Charlie Hebdo, del ataque del Estado Islámico hacia Francia, y en donde hay una población muy alta musulmana, y el Papa no se cayó la boca. Habló allí que cuando atacan a tu madre muy seguido quizás tengas reacciones como las que habían sucedido. Y después el último lugar, que es cuando está yendo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 7 de junio, el 6, el Papa va a Sarajevo, va a Bosnia. Si vemos este paralelo, son países perdedores de guerra y él los elige porque creo que la primera intención de él es reparar. Sí, pero digo, yo creo que tiene además una mirada respecto de qué es lo que está pasando en el mundo. Me parece que es muy cercana a lo que el filósofo italiano Gianni Vattimo plantea. Es decir, él dice, en este momento no hay una guerra mundial, pero vivimos en microconflictos. Hay una cantidad de microconflictos en el mundo y por otro lado tiene una mirada sobre eso diciendo las grandes religiones monoteístas, no solamente el catolicismo, sino las grandes religiones monoteístas tienen una responsabilidad en función de la paz y de garantizar la paz. Washington, el Papa ha venido a Latinoamérica a hablarle a la gente. ¿Querés que compartamos a ver qué ha dicho la gente en estos días de recorrida que tiene el Papa por Latinoamérica? Vamos a escuchar ahora en minutitos nada más los testimonios de todos aquellos fieles que se acercaron de manera multitudinaria. Hacíamos referencia a esta llegada y esta expectativa por ver, por tratar de tocar, de acercarse al Papa, de ver muy pero muy cerquita el Papa móvil y todos aquellos que manifestaban casi de manera calcada su alegría, su emoción, su conmoción por estar cerca del Sumo Pontífice. Estas son imágenes que están en vivo, son de Bolivia. Exactamente. Fíjate vos que en su paso por Ecuador tuvo una misa ante 700.000 personas primero, ante 1 millón, primero fue en Guayaquil, luego en Quito, la más multitudinaria, y ahora estamos en la Plaza Cristo Redentor, en Santa Cruz de la Sierra, la única misa en su paso por Bolivia que va a realizar el Papa, donde se estima que ya hay
1.200.000 personas aguardando a Francisco. Muchos argentinos han viajado especialmente a Bolivia para participar de esta celebración. Recordamos que el Papa estuvo muy pocas horas. Cuando llegó a La Paz se hablaba mucho, le vamos a preguntar luego a Valdés. Bueno, aprovechamos, se lo preguntamos ahora. Esto que se decía, ¿no? La altura, los 3.800 metros de altura pueden ser perjudiciales para la salud del Papa con sus 78 años. La chuspa que le regaló Evo Morales apenas baja del avión para tratar de aminorar un poco los efectos de la altura, pero bueno, un Papa que quiso ir de todas maneras, ¿no? No se esconde. Y él tuvo una operación de pulmón cuando era joven, pero no tengo certeza si eso le molesta o no con la altura, pero que él quiso ir. Lo único que sabemos es que hubo una reducción en la duración del discurso de Evo Morales, que estaba previsto que hablara durante 15 minutos, y la reducción fue a 5 minutos. Puede ser. Ha sido, me parece, completando una cosa que ha dicho Washington de Gianni Bátimo. Gianni Bátimo es un gran filósofo, un filósofo marxista, que se encontró con el Papa hace 10 días. Me tocó estar ahí en Torino, cuando el Papa va por el Sudario y estaba, porque él es de ahí, y gritaba, hay que armar. Él era un hombre que viene del Partido Comunista, de la izquierda, entonces decía que en las viejas épocas, en la época del partido, estaba el Comité Internacional, el Comintern, y gritaba de ahí, ahora armemos el Papintern, gritaba Gianni Bátimo, que está muy... Bueno, la izquierda... Hoy Francisco se referencia, ¿no? Toni Negri dice en su libro Imperio, y ahora lo volvió a resucitar, de Imperio, que fue escrito en el 97, que los comunistas italianos van a redimirse el día que venga un papa que levante la imagen de San Francisco de Asís. Vino el papa y están conmocionados, no hablan. O sea, hoy la figura del cambio, de la justicia, de la equidad, es Francisco. Y yo aprovecho para decir una sola cosita. El Papa emitió un comunicado el martes pasado a solidarizándose y estando al lado del pueblo griego, porque acá mucho no salió, pero lo escribió y lo firmó con un comunicado oficial, no era una cosa que él decía. O sea, 4 días antes de ese plebiscito, el Papa acompañó al pueblo griego, y eso, como no les gusta a algunos dueños de medios, se visibiliza poco. Hablando de pueblos. Ahora sí compartimos con ustedes entonces los testimonios de todos los que se acercaron para participar de las misas y ver de cerca al Papa Francisco. Todo muy lindo, te da una paz interna tener el Papa aquí, es algo impresionante y nada, que trae paz. Lo más importante es que al ser un Papa latino, él está inmerso y está consciente de la realidad de Latinoamérica, totalmente diferente a la de la Europa. Uy, es una emoción ver que el Papa haya visitado el Ecuador, para que así, a ver si no tenemos un poco de paz en nuestros corazones. Los cristianos todos debemos estar muy felices porque Él nos ha visitado. Nosotros vivimos aquí, en Guayaquil, hace muchos años, y vinimos a ver el Papa. Estamos muy contentos de poder participar en esta reunión. Como argentino, un orgullo inmenso por lo que está haciendo, una demostración de su historia, de lo que él ha sido como sacerdote en Argentina y lo que está haciendo ahora en el mundo. ¿Qué esperas del Papa? ¿Qué esperas de esta misa? Que nos ayude, nos aconseje a los que somos familia, que nos sepa dar el consejo de la familia, el hogar, para que se mantenga unida. Quiero pedirle de todo corazón al Santo Padre que nos regale muchas bendiciones a nuestro país, que todo sea conformidad, que todo sea salud y bienestar para todos los ecuatorianos. Chicos, ¿saben que el Papa hace especialmente esta misa por los pobres, los enfermos, los necesitados? Sí, eso es muy especial para todos nosotros, que Él haga una misa para todos nosotros. Algo muy hermoso por mí, es algo muy especial, algo muy santo, lo que siento al estar mirándolo a nuestro Papa. Realmente fue una emoción impresionante ver su paz, es un ente de luz que iluminó y nos guió hacia la fe que el pueblo ecuatoriano tanto estaba esperando y lo anhelábamos con mucha esperanza. Hermoso. No hay palabras. Muy bello la venida de él, no sé. Es algo que nos llena el espíritu, que a veces estamos un poco bajos. Eso es lo que más le sentimos en el corazón todos. Hace mucho tiempo que necesitábamos esto, que alguien que estuviera aquí con nosotros, ¿quién más que el Papa, que es nuestro Padre, el más grande,
para que esté aquí, nos bendiga, que nos ayude y que nos rece por nosotros, por tanta violencia, tantas cosas malas. Es una bendición para el Quinche, para todos los católicos que somos de este lugar. Nos sentimos muy felices. Gracias. Es una admiración grande que venga un representante de Dios acá y entonces estamos felices y contentos. Muy hermoso poderlo contemplar al representante de la iglesia y al seguidor de Pedro. ¿Qué sintió cuando lo vio? Una emoción muy grande como católicos que somos y bendecidos de que esté en el Quinche. El corazón es muy grande y sabemos que la iglesia está presente, los católicos estamos presentes aquí. Somos felices porque le tenemos al Papa Francisco aquí en Ecuador. Es una emoción muy grande. Yo como quincheña les abrimos las puertas de la iglesia, del corazón, a todos los peregrinos, a toda la gente. Es algo emocionante. Que Diosito nos bendiga a todos por medio del Papa. No sabe que yo le vi el momento que le vi al Papa, una alegría, una emoción. Es como que él nos dio una santa bendición a todos y a todo el mundo. Me siento feliz, que nos bendiga a todos y a todos los enfermos y que nos sane de todas las enfermedades. Contanos qué sentiste cuando viste al Papa, cuando pasó por el lado tuyo. Es una felicidad muy buena, nos dio la bendición a nosotros porque es una alegría muy feliz porque esta parroquia es muy chiquita y del Quinche es una parroquia muy bonita y me sentí muy bien. Representantes de las distintas comunidades que en Ecuador recibieron al Papa Francisco, cada uno con su vivencia, cada uno con su emoción. Y en un ratito nada más vamos a estar compartiendo también las homilías, esas palabras que eran tan esperadas por todos los feligreses y por aquellos que también se acercaron para ver de cerca a este Papa Francisco. Bien, Silvia, le vamos a pedir que nos acompañe Washington durante la transmisión, también al embajador Valdés. Vamos a hacer una pausa, estamos esperando la palabra del Papa en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en esta transmisión especial, un 9 de julio en la República Argentina, siguiendo las alternativas de la gira del Papa Francisco. Señor, ten piedad de nosotros. Todas las mañanas, la dama del tiempo en la TV pública. Buen día, buen día, buen día. A todos muy buen día. Abríguense además, gracias por comunicarse. Seguí el tránsito en la ciudad y el clima en todo el país. 6:30, estamos toditos aquí. De lunes a viernes, Nadia 6:30, por la TV pública. Cada mañana vienen por vos. Vienen por la receta de la gente. Chorizo relleno, cosa que vamos a hacer ya mismo, mi querido. No se pierda nada porque los membrillos son riquísimos. Fabulosos. Lo podés servir en calabaza, en cazuela, la verdad, riquísimo. Y con mucha verdura. Más allá que lo haga usted, alto guiso. ¡Alto guiso! Cocineros argentinos, lunes a viernes a las 11 por la TV pública. La verdad es una delicia que se saborea cada tanto, un bien escaso. Si la justicia acorrala a uno de nosotros, nos acorrala a todos. Al idiota que habló de la honestidad, échalo. ¿Cómo le podés hacer una cosa así a Daniel? Decirle a Bedoya que mande la primicia y que le demande. Si esto se llega a judicializar, van a saltar todos los negocios del canal. ¿Hay alguien que quiera una revolución? La verdad. Ficción estreno. Desde este martes a las 23:30 por la TV pública. Unidad, integración, defensa de la naturaleza, algunos de los puntos que ha tratado el Papa Francisco en las homilías y también en el marco de esta visita como objetivos prioritarios en Sudamérica. A ver, Washington no ha improvisado ninguna palabra el Papa. Puede haber improvisado el discurso, pero no el contenido del mismo. Fue bien estudiado. Absolutamente de acuerdo. O sea, el Papa improvisa todo el tiempo,
pero improvisa sobre ejes de sentido, ejes discursivos que tiene muy claros y de los que no se aparta. Sabe perfectamente a dónde apunta, a quién se refiere y qué es lo que va a decir. Cuando hablamos de defensa de la naturaleza aquí en América Latina nos referimos también a la necesidad de algunas compañías extranjeras de explotar recursos naturales. Yo creo que la encíclica, la última encíclica, Laudato Si, es absolutamente clara en ese sentido. Es decir, acá en nuestro país algunos han tomado esa encíclica casi como recomendaciones del Papa: no tire basura en la calle o no tire los cigarrillos. Y lo que el Papa dice en esa encíclica es: el problema es defender el ambiente, el equilibrio de la naturaleza, pero las razones de eso son, por un lado, que hay potencias mundiales, potencias económicas que no están respetando las reglas de juego y que por lo tanto están afectando a la naturaleza. Pero además dice otras cosas, dice: responsable de esto es el sistema financiero internacional también. Y dice, y cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de cuidar las plantas, de cuidar los animales, las ballenas, pero cuidamos a las personas, cuidemos a las personas, cuidamos a la marginalidad y la pobreza que estas situaciones crean. Entonces, el Papa nos dio una encíclica sobre el ambiente y el cuidado de la naturaleza, pero nos dio una encíclica básicamente social y una mirada sobre la situación político-social en el mundo. A ver, y además, embajador, con dos países que tienen dos de las reservas bajo suelo más importantes que tiene el mundo y Latinoamérica en particular, ¿no? Sin duda, yo por eso decía que estos dos jefes de Estado son los que más han influido en la encíclica de la ecología, la Carta a la Tierra de Evo y la presentación que hizo Rafael Correa con todos los ambientalistas del mundo. Y coincidiendo, el Papa no concibe la preservación a la naturaleza sin la preservación de la vida humana, del hombre concreto de carne y hueso. El Papa habla del derecho universal de la vivienda y ahí se mete, sobre todo porque pasa mucho en Europa, con los colapsos financieros que destruyen las viviendas de los seres humanos y los dejan a la intemperie. Lo dice expresamente como ese párrafo que citamos antes de las ballenas, que a mí me pareció una de las creaciones más lindas para decir, bueno, podés preservar la ballena y estar de acuerdo con la biodiversidad genética, con... Esto es lo que dice el Papa ahí concretamente, ¿no? O sea, ecología integral le denominan, es decir, ser humano de carne y hueso, porque él dice que los que violan el medio ambiente son los poderosos y quienes lo padecen son los pobres. Por eso él hizo una visión del ambiente desde los pobres. Y, por supuesto, acá en Bolivia creo que le va a dar el ámbito y el hábitat necesario para poder extenderse de eso. Integración es otro de los objetivos que ha planteado el Papa Francisco en naciones donde socialmente existen diferencias muy importantes. El Papa ha estado en La Paz, está en Santa Cruz de la Sierra, dos regiones diametralmente opuestas socialmente, Washington, Uranga. Lo mismo pasó en Ecuador, que se espera Paraguay. Claro. Y básicamente, ¿qué implica esto para Latinoamérica toda? Bueno, yo creo que el tema de la integración es también un tema permanente en las presentaciones, en los discursos del Papa. Y lo piensa en los términos nacionales, pero los piensa en términos latinoamericanos. A ver, si uno revisa la historia de la Iglesia en América Latina, yo creo que una de las instituciones que más ha insistido y ha tenido sentido de integración ha sido la Iglesia. En realidad, la Iglesia Católica Latinoamericana viene realizando desde los años 50, donde se constituye el Consejo Episcopal Latinoamericano, conferencias generales del episcopado con mucho sentido de integración latinoamericana, con mucho sentido de pensar Latinoamérica como unidad. Entonces digo, la integración, y el Papa en eso lo recuerda permanentemente, es un sentido en lo nacional, en lo regional, pero además pensar el mundo como complementariedades. También está planteado en las dos encíclicas, en Evangelium Gaudium y en Laudato Si, habla de esto, la complementariedad entre los pueblos. Me parece que este también es un dato, que es una enseñanza que yo creo que va a continuar y que seguramente, de la que seguramente va a hablar cuando se
en septiembre próximo hable en Naciones Unidas, por ejemplo. A ver, vamos a escucharlo ahora al Papa, embajador, pero el contenido discursivo del Papa difiere según en la región donde se encuentre, pero tiene un eje común. Siempre tiene un eje común que es el ser humano, es el poblador y sobre todo el poblador de a pie. Sin duda. Y la integración, como decía Washington Uranga, el documento de Aparecida está muy presente en todo lo que ha hecho hasta ahora. Aparecida fue el último documento que él redactó. Antes de ser Papa. Antes de ser Papa, que fue en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Brasil el año 2007. Anterior. Bueno, y está muy presente en las cosas que ha dicho. Y sin duda ha sido una de las cartas de presentación para terminar siendo Papa, ¿no? Bueno, cuando él todavía no había producido ningún documento, cuando uno lo iba a visitar que él era Papa, regalaba la compilación del documento de Aparecida. A los jefes de Estado. A los jefes de Estado que lo visitaron. Así es. Eduardo Washingtoniale, ¿te parece entonces si en este compacto de alguna manera recorremos las frases más importantes, las declaraciones que han tenido mayor repercusión? Claro que sí, a la espera justamente de lo que será la misa en Santa Cruz de la Sierra. Doy gracias a Dios por haberme permitido volver a América Latina y estar hoy aquí con ustedes en esta hermosa tierra del Ecuador, poniendo una especial atención en nuestros hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables, que son la deuda que todavía toda América Latina tiene. Para esto, señor presidente, podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración de la Iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. El vino es signo de alegría, de amor, de abundancia. ¿Cuántos de nuestros adolescentes y jóvenes perciben que en sus casas hace rato que ya no hay de ese vino? ¿Cuánta mujer sola y entristecida se pregunta cuándo el amor se fue? ¿Cuándo el amor se escurrió de su vida? A este mundo desafiante con sus egoísmos, Jesús nos envía y nuestra respuesta no es hacernos los distraídos, arguir que no tenemos medios o que la realidad nos sobrepasa. Nuestra respuesta repite el clamor de Jesús y acepta la gracia y la tarea de la unidad. Aquel grito de libertad, prorrumpido hace poco más de 200 años, no le faltó ni convicción ni fuerza. Pero la historia nos cuenta que solo fue contundente cuando dejó de lado los personalismos, el afán de liderazgos únicos, la falta de comprensión de otros procesos libertarios con características distintas, pero no por eso antagónicas. Un pobre que muere de frío y de hambre hoy no es noticia. Pero si las bolsas de las principales capitales del mundo bajan 2 o 3 puntos, se arma el gran escándalo mundial. Y ahora, antes de irme, porque esto es de paso para la misa donde me dice el señor arzobispo que nos corre el tiempo,
les doy la bendición, pero no les voy a cobrar nada. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y por favor, les pido que recen por mí. Buenas noches y hasta mañana. La voz de los pastores, que tiene que ser profética, habla a la sociedad en nombre de la Iglesia, madre, porque la Iglesia es madre, y lo habla desde la opción preferencial y evangélica por los últimos, por los descartados, por los excluidos. Esa es la opción preferencial de la Iglesia. El desarrollo de la diplomacia con los países del entorno, que evite los conflictos entre pueblos hermanos y contribuya al diálogo franco y abierto de los problemas, hoy es indispensable. Y estoy pensando acá en el mar. Diálogo es indispensable. Está con este tema en un segundo con el embajador para hablar de la salida al mar, pero no quería perderme, Washington, en este clima, este discurso descontracturado del Papa Francisco, siempre la mirada crítica hacia el neoliberalismo, ¿no? Hasta para el momento de hacer un chiste y decir no les voy a cobrar nada por la bendición, y en el único momento que levantó la voz, y lo vimos recién, es cuando se puso a hablar de las bolsas del mundo, ¿no? Los fondos especulativos. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo. Él tiene claro en qué contexto habla. Tiene claro, además, una mirada sobre el mundo. Y ahí yo también rescato su mirada latinoamericana. Él suele presentarse como el Papa que llega desde el sur. Y lo que decía el embajador Valdés es muy cierto. El documento de Aparecida en el 2007 tiene esta mirada y él la retoma permanentemente. Hablaba también de deuda social y puntualizaba en jóvenes y mujeres. Él hablaba del amor. Cuando se habla de deudas sociales, se habla también de esta especie de falta de asignatura pendiente de recuperar a los jóvenes para la Iglesia, Washington. Sí, yo creo que además esa, digamos, aparte de estos aspectos que estamos subrayando, claramente hay una mirada misionera del Papa. Es decir, no se le escapa a él como no se le escapa a ningún jerarca de la Iglesia Católica, que la Iglesia, de alguna manera, la Iglesia Católica ha perdido terreno en América Latina. Y él, digamos, en esa mirada misionera, que además es la que impulsa también el documento de Aparecida, es un resituar a la Iglesia y reconquistar espacio, pero reconquistarlo desde un lugar que no es la seducción fácil, sino que es el recomponer el diálogo con la sociedad. Y recomponer el diálogo con la sociedad es recomponer el diálogo, como él dice, con los marginados, con los descartados, con los excluidos, con los jóvenes y también con las mujeres. Valdés, aprovechando su experiencia vaticana. ¿Puedo agregar una cosita? Claro está, sí. Que me parece que hay una frase que dice el Papa ahí que es muy importante, la cultura del descarte. Sí. Él está permanentemente haciendo hincapié de que hay que terminar con la cultura del descarte. ¿Qué es la cultura del descarte? Los pobres, los viejos. Lo vive haciendo hincapié los desocupados. Ese es quizás el leitmotiv de su trabajo más, yo digo, ardiente, porque yo veo que casi todos los días hace referencia a esta situación. Bueno, no nos olvidemos que Bergoglio, ¿no? El Papa tenía, y la sigue teniendo ahora como Papa, un verdadero compromiso con los curas villeros, ¿no? Él siente que
la sociedad capitalista financiera promueve un descarte y él está al lado de los descartados y los quiere visibilizar. Yo les contaba antes de Lampedusa, permanentemente va a ir a los lugares donde hay que visibilizar para decir, estos son mis hermanos y yo acá me quedo. No lo que no muestra el rating. También es una clara diferencia respecto a lo que fue el papado de Benedicto, ¿no? Un acercamiento a la gente mucho más directo, el contacto permanente, el mano a mano. Sí, sin duda. Bueno, ¿eso recuperó fieles para la Iglesia eso también? Le ha traído aparejado una crítica papa populista, como le ponen en los medios de Estados Unidos. Pero son dos estilos, son dos historias completamente distintas. Es decir, Benedicto es un papa que surge, es alemán. Es decir, es un papa que viene de la Europa que se siente centro del mundo. Y Francisco es un papa que dice, soy el papa que llega desde el sur. Washington, fíjate, estamos compartiendo la imagen que llega en vivo desde Bolivia. El papa ha detenido en su marcha, ha tenido un pequeño tropezón, ahí hemos visto, bueno, ya recuperado. ¿Tropezón? Sí, cuando bajaba por la escalera en el descenso desde el papamóvil, saludando a la gente que se encuentra justamente allí, a la vera del camino, esta avenida central que tiene Santa Cruz de la Sierra, llevando hasta la Plaza Cristo Redentor, donde realmente hay una marea humana esperándolo. Y el no miedo a la gente, ¿no? En función de lo que se hablaba, no hace más de 2 meses, le preguntamos al embajador en el Vaticano, este temor que el mismo Papa manifestó. Se está metiendo en temas que políticamente e internacionalmente son incorrectos y que, bueno, en algún momento se habló también de una amenaza de muerte. Este contacto con la gente lo que hace es distanciar y de manera visual muchísimo ese temor. Alguna vez lo hablé con él y la verdad que él está... Pero él dice, mira, Dios me trajo a los 76 años y medio hasta acá para hacer lo que estoy haciendo. Si yo voy a estar pensando en el miedo, y me llevará cuando corresponde. Un tipo que está... yo digo siempre que Francisco es inversamente proporcional a Bergoglio, ¿no? Esa alegría interior, esa entrega que tiene a las multitudes que no pasaba en la ciudad de Buenos Aires, es porque el tipo está cuasi celestial, y lo que está haciendo él siente que le es encomendado y que lo tiene que hacer, y no le importa la inseguridad. Todos les han recomendado en el Vaticano que no haga más las audiencias de los miércoles abiertas, que las haga en el aula Pablo VI como las hacía Juan Pablo II. Y no, hasta con el frío más duro y el calor más... Ahora las retoma en agosto, cuando nunca se hicieron en agosto. O sea, se ve que es lo que él necesita para seguir adelante, estar en contacto con la gente los miércoles y los domingos. Fíjese, Valdés, hasta el mismo papamóvil, la diferencia que tiene el papamóvil donde estaba absolutamente blindado y encerrado Juan Pablo, con razón, por supuesto, después de lo que le tocó vivir, y la diferencia de las recorridas de Francisco en un auto absolutamente... abierto, se ocupa mucho, que no le traigan un auto último modelo, esas cosas no le gustan, o sea que él se ocupa de en dónde se va a mover, él sabe que el hábito hace al monje. Las imágenes del canal de Bolivia que estamos compartiendo en directo en esta Santa Cruz de la Sierra que está recibiendo Francisco demuestran eso. Y le vamos a preguntar por un dato de color, si se quiere. A ver, ¿los zapatos siguen siendo los mismos? Sí, que se habló mucho de los zapatos del Papa. Pero yo le voy a llevar una pequeña excepción. Romicuer, como le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque él usa plantilla y dice, yo no las voy a cambiar si toda mi vida usé estos porque entra la plantilla. Y entonces él está feliz con su Romicuer. Así se llamaban esos zapatos en la época que salieron. Y son cómodos para él. Ya está muy cerca el Papa del altar levantado en esta Plaza Cristo Redentor, que tiene justamente el Cristo que vemos en imagen, ¿no? Que es uno de los lugares puntales de recorrido para quienes visitan Santa Cruz de la Sierra, donde confluyen 5 avenidas, las 5 avenidas más importantes, más amplias que tiene la ciudad para su ingreso, y lo que ha permitido justamente la congregación de esta multitud que según los medios bolivianos supera el 1.000.000 de fieles.
Hacemos una pausa con estas imágenes de Santa Cruz de la Sierra en vivo, la gira sudamericana, la visita sudamericana del Papa Francisco. Seguimos compartiéndolo con ustedes en esta edición especial de Visión 7. Alumbra el camino